¿Lista? Lista. Hello, bienvenidos a Seren, el podcast que desentraña la identidad social, cultural, espiritual, humana y laboral en el corazón de cada empresa. El día de hoy vamos a hablar de una empresa súper interesante que nos ha acompañado en diferentes momentos, que los que sean por ahí fanáticos de la comida italiana van a estar muy felices de escuchar la historia, porque justamente es una compañía de pastas. Mamma mía. Pues sí, vamos a hablar de una empresa que nace en la región de Emilia-Romagna. Vamos a desentrañar toda la historia que hay detrás de esta y pues como siempre nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué significa Seren Barilla? Barilla, exactamente. Y pues bueno, Barilla es una empresa que ha estado pues en la mesa de millones de familias y que ya lleva una trayectoria de más de 140 años. Entonces ha sido guiada por los valores de sus fundadores, ha tenido una historia súper interesante y pues bueno, vamos a empezar a ver. Sí, pues es una historia que nos habla de una profunda pasión por la comida, el amor hacia la familia, los valores católicos profundamente que tenían enraizados y que, o sea, esto los llevó a formar un gigante verdaderamente global. Pero bueno, vamos al mero inicio, ¿no? Vamos a empezar hablando de su fundador inicial, Pietro Barilla. Pietro Barilla, en 1877, en Parma, en la región de Emilia-Romagna, en Italia, forma esta empresa donde se enfocaban en, al ser una familia de panaderos, en hacer pan y pasta fresca. Y es súper interesante porque, bueno, después, a la muerte de Pietro, tiene dos hijos, su hijo Ricardo y su hijo Walterio, que justamente como que bajo las riendas de ellos es cuando empieza como a expandirse mucho más o menos por 1910, como que empiezan ya a tener toda esta industrialización, como que la fábrica ya era como con hornos continua y tal. Y bueno, en 1952 toman una decisión muy importante y pues bastante estratégica, ahora viéndolo en retrospectiva, ¿no? Que es dejar de hacer pan y enfocarse únicamente en la producción de la pasta. Ok, entonces, ahorita vamos a entrar más en detalle. Hay una primera generación que es Pietro, ahorita estamos hablando de esta segunda generación. En los años 70, la familia Barilla cede temporalmente el control de la empresa a una multinacional estadounidense. Esto se mantiene así durante casi una década, pero en 1979 Pietro Barilla Jr., ya la tercera generación, recupera el control de la empresa, vuelve a comprar como las acciones y la empresa vuelve a formar parte de la familia Barilla. Hoy en día estamos ya en la cuarta generación, donde los hermanos Guido, Luca y Paolo son quienes lideran la empresa, siendo Guido la figura principal dentro de la historia hoy en día. Ok, sí, justo. O sea, a ver, tenemos entonces como que 4 generaciones, ¿no? O sea, en la primera viene Pietro, después Walterio y Ricardo, después Pietro Jr. y después Guido, que es como el actual, ¿no? Sí. Y pues si quieres vamos adentrándonos un poquito como en la historia ya de los fundadores, como, pues sí, mucho más personal, ya saben que aquí nos gusta meternos hasta el fondo. Bueno, la historia de Barilla, o sea, pues es al final la historia de una familia, ¿no? Esta familia Barilla que, como ya mencionábamos, empieza con Pietro Barilla. Pietro, hay que entender el contexto cultural en el que vive en una región italiana profundamente católica. Entonces, él es un católico fervoroso, él tiene este negocio, pero me parece que donde se empieza a poner muy interesante la historia es cuando vamos a hacer este paso hacia la segunda generación. Pietro va a morir en 1912 y recordemos que en 1910 sus hijos son los que empiezan esta innovación de la empresa. Entonces, ¿por qué no nos cuentas ya un poquito como de la historia de esta segunda generación que está verdaderamente fascinante? Sí, a ver, justamente en la segunda generación, recordemos, tenemos a Walterio. Me da mucha risa, Walterio. Se ve que en Italia sí es como un nombre común, Walterio. ¿no? Walterio, sí, como aquí no tanto. Bueno, no pues como Pietro, que es un Pedro, Pietro, o sea, pero en español. ¿Pero cuál sería el español? No o sea, sé. el... No sé cuál sería Walterio. Si alguien sabe, lo puede dejar en los comentarios, por favor. Bueno, tenemos a Walterio y tenemos a Ricardo Barilla. Entonces, Walterio, justamente, segunda generación, hijo de Pietro, tiene una historia muy, muy interesante. Justamente él realizó sus estudios en un seminario católico. De hecho, tuvo ahí como esas espinitas por ahí vocacionales, ¿no? Y también pues estaba muy metido en este Instituto de Misiones
extranjeras en Parma, Ujú. que era como, entiendo que es como, pues sí, tal cual, es un instituto de misiones, que en este caso a él lo que como que le empezó a llamar era irse a China Sí. de misionero, ¿no? Y bueno, aquí también hay una figura muy importante que justo en otro capítulo recuerdo que tú lo decías, creo que, bueno, no me acuerdo en cuál, pero que a veces hay personajes que como que no salen, algo Sí. así lo dijiste, ¿no? Que hay Ujú. personajes que tal vez no están, Me parece que fue para el de Bachoco, que ándale, hablábamos de justamente un de tío que tuvieron un, franciscano. ajá, y que influyó mucho en la Ajá, empresa, aunque no es como parte de, como de sí. la historia corporativa como tal, pero tuvo una influencia cultural muy importante dentro de la formación de la empresa. Eso, y entonces aquí justamente tenemos como una figura, pues también que estuvo ahí como tras bambalinas, pero que justamente como que impactó mucho la formación de Gualterio, que era Monseñor Guido María Confort, ¿ok? Entonces él era el fundador justamente de este Instituto de las Misiones Extranjeras, y bueno, al final como que fue muy importante como en esta parte de su formación y de todo lo que él empezó a tener como de las espinitas y de esto dentro de querer salir de sí y tal, ¿no? Al final, pues como que decide quedarse dentro de la empresa, o sea, ya no sigue esta vocación de seminarista, bueno, de entrar de seminarista, continuar el proceso y tal, sino que más bien se queda trabajando en la empresa, pero también, bueno, siguió teniendo como esta profunda fe, como también como que durante apoyaron, inclusive tenían, no recuerdo bien si es una fundación, pero como que también estuvieron ahí apoyando a algunos soldados. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. sí, o sea, me parece que la época en la que ellos están es más hacia Hacia la la primera. primera, ajá. Uh-huh. Pero, o sea, sí, justamente tuvieron como Sí, mucho apoyo en esa parte. sí. Igual también, o sea, si quieres también contar del otro hermano, porque él también tiene una historia de vida espectacular. O sea, Sí, Ricardo Varila al final, o sea, ellos, como que él se enfocó mucho, como que tenían mucho esta parte mariana, o sea, de la Virgen María, justamente. Entonces hacían, por una parte, donaciones a institutos católicos, por otra parte, también como que apoyaban y financiaban muchas de las ujú, celebraciones marianas, que justamente iban como que el encargado era el obispo del que recién ujú, hablábamos, ¿no? Monseñor Guido María Conforti. Todo esto alrededor de 1926 y tal, como que tenían todos ujú. estos apoyos a las celebraciones marianas, ¿no? Financiaron la construcción de iglesia, ¿no? Sí, también la construcción de la iglesia Corpus Domini, que justamente estaba cerca de la fábrica de Ujú. Barilla. Ah, eh, qué coincidencia. exacto. Y también había por ahí otra figura, el padre Lino, Ujú. Maupas, ¿no? Que era un franciscano también, mira, otro franciscano en nuestros episodios, que justamente él como que estaba mucho en la labor de ayudar a los prisioneros. Sí. Entonces ayudaron mucho y financiaron también como que esta parte. Ujú. Y bueno, o sea, pasamos hacia la tercera generación. Ajá, Sí, sí, o sí, sea, y sí. la tercera generación es esta de Pietro Varila, Ujú. que si bien no hay tantos registros como si hay hacia su, o sea, como Como su papá sus, y su ajá, tío, o sea, de labores profundamente católicos, sí se ve esta continuidad en la parte como de los valores, porque siguieron apoyando varias instituciones en ese inter, y claro. creo que también una de las partes más relevantes dentro de esta historia es que él es el que como que recupera, por decirlo así, para la familia, la empresa, y permite que la familia siga teniendo como ciertas decisiones sobre cómo se va llevando a cabo esta. Entonces pasemos a la cuarta generación, donde como mencionamos son tres hermanos, siendo Guido el personaje como más relevante, ¿no? Entonces, pues no sé si Justo. quieres nos podrías contar un poquito de esta parte. Sí, pues ahí digo, al final es muy impresionante como que se vaya pasando de generación en generación esta empresa familiar. Digo, al final, como lo habíamos dicho, hubo un momento donde como que perdieron la empresa, pero la recuperaron y a mí me impacta, o sea, que sigue estando dentro de la familia, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado eso, y pues Guido continúa como con esta formación al final que traían también pues sus papás y tal. Y justamente él, como que, bueno, ha tenido diversas entrevistas, por ejemplo, en 2016 para The Guardian, dijo que él creía en los valores cristianos y Ujú. familiares, o sea, como que en entrevistas como que ha seguido expresando esta línea, ¿no? Sí. Que continúa.
Y bueno, también él al final es el actual presidente, ¿no? Que dice conservar como todos estos valores. Ahorita nos adentraremos mucho más como a todas las Ujú. asociaciones y cosas Que son un que ayudan, montón, son o sea, muchísimas. ujú. Pero hablando también específicamente de él, bueno, también por ahí hubo como que una entrevista en 2013, que no sé si la hayan escuchado, pero fue como súper sonada, donde él al final salía y decía que él apoyaba al final la familia tradicional, ¿no? Como que quería destacar este papel importante tanto de la mujer en la familia como Ujú. de la familia en sí, o sea, es decir, basados también en el concepto de la Sagrada Familia, ¿no? Que al Ujú. final él hablaba, ¿no? Es el concepto de la familia sagrada, algo central para la Sí, empresa. ¿Por qué? Porque para ellos, o sea, eso me parece súper bonito, decían que al final, o sea, nosotros rápidamente, ¿no? O sea, sabemos como en la familia, al final, al ser pues un matrimonio, estás llamado a ser esta iglesia doméstica, ¿no? ujú. Entonces ellos como que veniendo de panaderos, de pasta y tal, se me hace muy lindo porque justo decían que ellos, o sea, servían la pasta en la mesa y para ellos era como su altar doméstico, ¿no? O sea, Ujú. como este momento de convivencia en la comida, en la cena, pues o sea, durante el cual puedes tener tus charlas, durante el cual puedes ver, o sea, perfectamente como este rol femenino, este rol masculino, o sea, cómo Mm. se complementan y cómo llevan a cabo literal esa Sí, dinámica de iglesia doméstica. me encanta, me encanta, me encanta. Y la verdad, o sea, es que, o sea, es una empresa que también le ha apostado bastante para la calidad, ¿no? O sea, este Pietro Junior de la tercera generación, por ejemplo, o sea, le gustaba mucho decir que le dieran a la gente la comida que le darían a sus hijos, ¿no? Que me hace mucho, o Sí. sea, como que hasta cierto punto como una analogía como lo que veíamos en el capítulo de Herdes, por ejemplo, que Ujú. buscaban como esta parte como de preservar la calidad Sí. y mantener como estas tradiciones vivas. Que de hecho no es tan así como un accidente, porque justamente, bueno, Barilla se expandió internacionalmente y fue a través de alianzas con diferentes empresas locales. En México, la alianza con la que Ah, hace un joint sí. venture para entrar es justamente Herdes, Herdes. que lo vimos en uno de los capítulos pasados. Entonces nos pareció como sensacional cómo a veces también cuando empatas Claro. en esta escala de valores, o sea, Sí. hacer negocios o confiar en las personas se vuelve un proceso como natural. Sí, me Entonces, encanta, siento que es como de esos capítulos ajá, que como que de series empieza que todo a venían embonar. personajes de uno y de otro. Ajá, Sí, no, tal un cual, es que crossover un le crossover, llaman. eso, un Ajá. crossover, justo. Sí, o sea, es que tal cual, o sea, es impresionante porque justamente sí, o sea, entran a México a través de Herdes y también, pues bueno, también empiezan a hacer algunas compras ya después, por ejemplo, me parece que Crackers igual, como que Sí, las compra Barilla, tienen ya mucho más, o sea, empiezan a hacer también inversiones, digo, esto a lo largo de toda la historia, Pietro empieza a hacer también inversiones en envasado, antes, ya después ujú. las nuevas generaciones, como que en todo esto, o sea, de enfocarse en ser una marca de consumo masivo, etcétera, ¿no? O sea, como que siempre van buscando todo esto, ¿no? Sí, y es un gigante internacional hoy en día. O sea, Sí, hablando un poquito de números, tienen el 25% del mercado de pasta en Estados Unidos, uf, lo cual es una locura, muchísimo. ¿no? O sea, en Europa siguen siendo fuertes, en Canadá, Sí, en México, o sea, en o sea, México sabemos que también. también es una de las empresas como grandes de pasta. Sí, Entonces, la verdad es que han sabido como mantenerse en este negocio y claro. seguirlo creciendo. Y es muy interesante que sigue siendo una empresa familiar. Ujú. Y eso es muy bonito, o sea, siento que siempre o sea, creo que al final siempre es difícil ir muchas veces contracorriente, pero el hecho de decir, ¿sabes qué? No quiero cotizar en bolsa, quiero Ujú. seguir teniendo esta empresa de Sí. manera familiar, quiero tener tales valores, es muy interesante, ¿no? O sea, iremos viendo cómo ha evolucionado al día de hoy, porque evidentemente hay también, o sea, hay algunas controversias como de esta declaración del 2013 y Sí. tal, ¿no? O sea, en donde pues la gente se quejaba mucho por como, o sea, por esta declaración de la familia. Entonces, como que al final, con el paso del tiempo, hay que entender, ahorita lo analizaremos, o Ujú. sea, cómo es que actualmente se cumplen o no se cumplen ciertos criterios. Creo que también ahí depende mucho del lugar, que era algo Sí. que platicábamos. O sea, a veces hay también muchas variantes dependiendo del lugar en donde está y dependiendo de la persona encargada al final en ese Claro. lugar de la empresa
o sea, y las decisiones que se toman de si incluir tal o cual cosa en anuncios, en empaques y etcétera. Pero bueno, o sea, igual sí destacaría como también el valor, la verdad, o sea, a mí me parece muy, o sea, y aparte estamos hablando, no, o sea, digo, era que 2013, o sea, tampoco es que tiene tanto tiempo, o sea, pero me agrada Parece como, que no, pero el mundo se ha cambiado bueno, muchísimo sí en es estos verdad, 12 años. 12 Sí, años, es verdad. 2025, si alguien lo ve en el futuro, pero 2025, la verdad es que en Sí, 12 años el mundo ha cambiado mucho, es se ha verdad, polarizado mucho, o sí, sea, es un contexto muy diferente. Pero antes de que empecemos como a irnos en esta parte como moderna, o sea, sí me gustaría que regresáramos a la esencia de Barilla, o sea, como empresa, ¿no? O sea, claro, fundada en estos profundos valores católicos, o sea, y al final también, o sea, ver que no necesitas a veces algo tan complejo sí, para construir algo tan grande, sí, ¿no? O claro. sea, empezaron haciendo pasta, bueno, pan y pasta, Ujú, eventualmente dicen, ¿sabes qué? Dejamos de hacer pan, se enfocan en la pasta, pero hacen las cosas bien. sí, Hacen las cosas bien y la empresa sigue creciendo. Y al final también este creo que puede ser un ejemplo para las empresas familiares hoy en día, o sea, si alguien tiene una empresa familiar está viendo, o su papá tiene una empresa familiar, o su abuelo, etcétera, que cuando vas transmitiendo esta escala de valores de generación en generación, sí, las cosas siguen creciendo, ¿no? O claro, sea, estadísticamente, creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, o sea, que un gran porcentaje de las empresas familiares quiebran en la tercera generación, ¿no? Porque el abuelo, por decirlo así, es el que empieza a poner como los cimientos, empieza como ujú, a trabajar, le enseña a los hijos, o sea, que ahora están, por decirlo así, con los papás, o sí, sea, claro, cómo lo construyeron, ellos también son parte de ese proceso de cómo lo fueron construyendo y a veces ya a los nietos ya les toca como disfrutar estos frutos, pero no ver todo el esfuerzo que hubo ¿qué hubo atrás. atrás? Claro. Entonces, justamente cuando tú tienes una fe y una visión y un propósito tan claro hacia adelante, eso te permite preservar, como decía, preservando la pasta, una idea y una escala de valores a través del tiempo. Sí, es que justo yo creo que es eso, ¿no? O sea, independientemente del giro de la empresa, o sea, como que al final, si estás vendiendo pasta o como decías, el giro que tenga tu empresa familiar o multinacional o tal, o sea, al final hay cosas que trascienden en el tiempo y pues una de ellas es la fe, ¿no? Entonces, como que esos elementos sobre los cuales sostienes o sea, estos valores, esta espiritualidad, o sea, realmente guiarte por hacer las cosas bien te Ujú, permite seguir avanzando, como dices, pues sí, inclusive pues encontrarte con las personas correctas, en este sí, caso Herdes, justamente por la afinidad de valores, ¿no? ujú, claro. Y pues bueno, ahorita ya hablamos un poquito de la historia y pues lo que sigue, y saben que lo hacemos en cada capítulo, que vamos a ver y analizar cómo se vive hoy en día, qué significa ser en Barila hoy en día a la luz de la doctrina social de la iglesia, en estos Ujú. 7 criterios que hemos mencionado. Entonces, pues no sé si nos quieras empezar como a contar del primero que siempre hablamos. Justo, el primer criterio que tenemos es la protección a la vida humana. Y bueno, tal cual, dentro de esto, básicamente, a ver, hay como muchas cosas, ¿no? Lo primero está muy del lado, obviamente, de la dignidad humana. Ellos siempre han apoyado esta parte y también tienen diversas alianzas, ¿no? Que también ahorita se relacionará con algunos de los demás puntos. Pero, por ejemplo, están asociados con San Egidio, es una asociación, Ujú, ¿no? Fundada en Roma en 1968, que es una asociación católica laical, bueno, sí, pues para los laicos, que está reconocida por el Vaticano y que básicamente ayuda como a todo el sistema, bueno, a todo, o sea, tiene como todo un sistema para ayudar en específico a los pobres y también por la paz, ¿no? Entonces, esto para empezar a ponerlo ahorita así como sobre la mesa, sobre la dignidad humana. ¿Por qué? Y la protección a la vida humana. ¿Por qué? Porque justamente también, este me encantó, pero Barila tiene, bueno, es socio en un programa justamente con San Egidio que se llama Chefs del Mañana. Y ujú, entonces este programa lo que hace es buscar candidatos en entornos desfavorecidos. ¿Y por qué lo pongo en protección de la vida humana? Que a ver, sé que se relaciona también con bien común y tal, pero sí me parece que tiene que ver con esta protección de la vida humana porque al final buscar en entornos desfavorecidos
y sacar de ese entorno realmente salva vidas. O sea, cuánta gente, o sea, suicidios, temas de violencia, delincuencia, de otros ambientes que van sucediendo por vivir en este entorno desfavorecido, al final como que ellos se preocupan por ir y decir, oye, ¿sabes qué? Tú ven al programa Chefs del Mañana y tal, ¿no? Como dar estas oportunidades, además de que también dan muchísimas becas en asociación con iglesias y tal, como para que puedan profesionalizarse, ¿no? Claro. El segundo criterio, promoción de la familia, ¿no? Y a ver, Barila ha sido un promotor de la familia desde siempre. Ha buscado siempre como la manera de involucrar a las familias de sus colaboradores, ya sea en misas, ya sea en diferentes eventos. Ha promocionado y ha patrocinado de diferentes eventos. Entonces, en ese sentido, y al ser una empresa familiar hoy en día también, lo tienen claramente dentro de su ADN. Y bueno, y aquí podemos meternos, si quieren, en la controversia esta de 2013 y empezar como a profundizar un poco. Guido Varela en múltiples ocasiones se ha pronunciado a favor de la familia tradicional y ha dicho que la Sagrada Familia es un modelo que nosotros debemos de seguir y que son valores que están profundamente todavía arraigados en Varela. Sí. Les explicamos un poquito de la controversia de 2013. Guido Varela da una entrevista para la cadena Radio 24 en Italia. La cadena Radio 24 en Italia es la cadena radio más escuchada por allá. Entonces, está dando la entrevista y en un momento sacado ligeramente de contexto, pero que al final, o sea, pues, se vuelve muy viral, él menciona que él no piensa incluir familias homosexuales dentro de la promoción de Barilla y que al mismo tiempo él está a favor de la familia tradicional. Y si la gente que consume Barilla no está a favor de estas opiniones, pueden buscar otra marca. Esto ¡pum! O sea, causa un boom por todos lados. Esta entrevista la da en Italia, pero tiene mucha repercusión en Estados Unidos. Guido Barilla es el presidente de Barilla, pero el CEO en Estados Unidos es otra persona de apellido... Algo con Z, C y Z. Corsuno. Ajá, sí. Bueno, perdón. El CEO, entonces, ve estos comentarios, se espanta porque recordamos que esto es 2003, el auge de la cultura de la cancelación. Entonces, él decide pedirle a Guido que emita unas disculpas públicas. Barilla saca un comunicado de las palabras de Guido, donde Guido menciona que se disculpa por haber herido sensibilidades de diferentes personas. ¿Qué más dijo en este? Sí, o sea que se disculpaba por haber herido esas sensibilidades y que tenía respeto a todas las personas. Sí, mencionó mucho, hizo hincapié en esa parte como de que el respeto es para todas las personas. Que al final, a ver, cualquier persona que nos esté escuchando, o sea... Y algunas fuentes dicen que también dijo respeto a matrimonios homosexuales, sí, otras que respeto a todas las personas. A todas las personas. Esa parte está como un poquito como ahí como en discusión, en controversia, pero lo que, o sea, sí quisiera como que mencionáramos para que escuchen, es que los católicos estamos llamados a respetar a cualquier persona, ¿no? O sea, porque cualquier persona en sí misma es un fin y tiene dignidad. Podemos opinar sobre ciertas como actitudes, actividades o acciones de las personas, pero el respeto siempre tiene que estar ahí. No me parece que sus comentarios hayan faltado al respeto, porque él justamente después menciona que lo que buscaba era enaltecer sí, la familia. La familia. Me parece que incluso sus comentarios fueron congruentes con sus creencias o nuestras creencias, por ejemplo, pero pues bueno, fue una controversia absoluta. De ahí, en Estados Unidos sobre todo, este CEO empezó un programa de diversidad e inclusión muy fuerte, el cual no se ve del todo replicado en Italia, que es donde la familia Barilla tiene más control, ¿no? Entonces... Sí, o sea, yo creo que aquí al final, digo, ahora sí que realmente fue una situación muy fuerte para la empresa, porque, o sea, al instante, digo, ahora lo sabemos con las redes sociales y tal, como que empezaron así como el hashtag de boicota Barilla y tal, ¿no? Entonces, fue una situación muy fuerte que, a ver, al final la verdad no es circunstancial y al final del día, sí, o sea, independientemente de lo que suceda alrededor, o sea, hay una frase de San Juan Pablo II que nos encanta, ¿no?
que bueno, que dice que hay que defender la verdad, aunque volvamos a ser solo 12, y lo sostengo, lo creo. Creo que al final él en su momento en la declaración hizo pues un statement de lo que es. Ujú. Al final hubo muchos temas ahí después, presión y tal, o sea, cuate, creo que era Corizane, bueno, no sé, ahí luego si no les ponemos en la descripción el nombre, pero o sea, como que este otro personaje, como que pues obviamente con una visión diferente y una ideología distinta, pues comienza a decir, no, ¿cómo? No sé qué, ¿no? Y al final yo creo que, como dices, ¿no? O sea, hay que intentar siempre transmitir lo que queremos, o sea, creo que a veces como que cuando se escucha del otro lado puede ser que o sea, la sociedad está tan polarizada que se reacciona tan mal cuando alguien piensa diferente que es impresionante, o sea, de verdad, o sea, es impresionante o sea, se ponen las tensiones así por un comentario de decir que alguien piensa distinto. Yo aquí con esto solamente quisiera decir, yo firmemente apoyo el tema de la familia tradicional y creo que todos merecemos respeto y también creo que hay que abrirnos siempre al diálogo y a construir puentes y a entender la perspectiva también de lo que la otra persona nos quiere decir, que en este caso, bueno, o sea, ahorita lo estamos manejando muy por encima, pero evidentemente el tema de la familia tradicional, teológica y psicológicamente en cuanto a feminidad y masculinidad va. Uf, ¿no? O sea, podríamos hablar en un capítulo solamente de eso, ahorita nos vamos a meter a ello, pero escuchar al otro igual, ¿no? Bueno, el tercer punto, no tan controversial, sí, es justamente la justicia laboral y derechos humanos. En este caso, bueno, este criterio ahora sí que es básicamente asegurar a los trabajadores condiciones dignas, salarios justos, respeto a sus derechos laborales y tal, ¿no? Entonces creo que Barila realmente es un buen empleador, o sea, de lo que estuvimos como leyendo y tal, ofrecen oportunidades de desarrollo, hay un ambiente de trabajo respetuoso, en general tienen como, pues bueno, se rigen por un código de ética también pues muy estricto, ¿no? Que promueve un trato honesto, equitativo para todos sus colaboradores. Evidentemente, dependiendo del lugar y tal, seguro que todavía pueden tener áreas de oportunidad, siempre dependiendo, como lo decíamos, ¿no? Del lugar en donde estén y de diferentes fábricas, pero pues en sí es una preocupación y algo o sea, una preocupación que Barila tiene, el ofrecer estos derechos y que se cumplan. Sí. Ahora, para el cuarto punto, el poder integral de la creación, prácticamente lo mismo que hemos visto con todas las empresas de alimentos de las que hemos hablado. Cada una de estas empresas hoy en día reconoce el impacto ambiental que tienen sus prácticas y justamente han implementado varios programas para mitigar sus emisiones de dióxido de carbono y para implementar técnicas de agricultura mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces, por ese lado, no encontré ninguna controversia, parece que todo lo estamos haciendo muy bien. Uh-huh. Luego, quinto punto justamente es el compromiso con el bien común. Y bueno, aquí en esta parte creo que tienen muchísimo, todo lo que ya hemos dicho de San Egidio, todo lo que están haciendo, también esta parte que están asociados con Cáritas, justamente, ¿no? Cáritas Internacional, para que al final pues están como en colaboración con ellos y tal. También hay un documento justamente en donde, bueno, está basado como en la doctrina social de la iglesia y que habla justamente de cómo ayudaron durante la pandemia, ¿no? O sea, en una economía en crisis también a todas las personas que lo necesitaban. Justamente en este como paper, digamos de así, analizaban la alianza Cáritas Barila como para ver el rol que tuvieron para luchar contra la pobreza en esta situación de crisis, ¿no? Al final ellos también tienen esta parte del bien común creo que muy fuerte. Por ejemplo, por mencionar algunos números, o sea, han donado más de 3 millones de euros para fines filantrópicos, tienen pues más de 1900 horas también de voluntariados, bueno, de horas de voluntariado, ¿no? También 3.700 toneladas de productos y alimentos, están, como decíamos, con Cáritas Internacional, esta parte de San Egidio, la Cruz Roja, muchos más bancos de alimentos,
por mencionar uno, el Banco Alimentario, que justamente trabaja de la mano de la Iglesia Católica, todas estas organizaciones internacionales. Entonces, realmente creo que en el bien común, pues sí, o sea, sí lo están haciendo bastante bien, ¿no? Sí. Ahora, de la parte de la ética de los negocios, Barilla tiene un estricto código de ética con el que se rigen todos sus colaboradores y pues es una empresa que aparentemente no tiene como problemas como en la forma en la que se tratan como con sus proveedores, etcétera, pero algo que sí queremos volver como a tocar es que es muy importante las personas como que contratas y qué tanto se alinean con los valores y las cosas con las que tú como que crees, ¿no? O sea, ahorita mencionábamos a este CEO que tuvieron y cómo se manejó la crisis del 2013. Él era un cuate muy talentoso en el tema de los negocios que venía desde Unilever. Entró, pero tenía ya una visión como diferente en cuanto a su escala de valores y cómo él entendía y veía el mundo. Entonces, bueno, a partir de toda esta controversia, él fue el que orilló mucho a tomar ciertas decisiones que al final tal vez no iban tan alineadas con lo que cree o apoya la familia Barilla, y por eso podemos ver la diferencia entre cómo se maneja Barilla en Estados Unidos de forma regional y cómo se maneja Barilla, por ejemplo, en Italia, y estos los impactos que tuvo. Sí, tal cual. Y yo creo que el punto 7 y el último, que justo es integridad corporativa, tiene mucho que ver, o sea, y está muy relacionado con esto, porque al final, digo, dentro de la integridad corporativa, a ver, sigue siendo una empresa familiar, no cotizan en bolsa, todo bien con sus códigos de ética y tal, pero al final creo que sí, esta integridad corporativa justamente tiene que ver con la coherencia entre tus valores y tus acciones, ¿no? Sí. Entonces, por una parte, lo hacen bien, hablando de todo este apoyo, toda esta raíz católica que traen los fundadores, como toda esta parte de construcción de iglesias, apoyo, Cáritas y tal, familia tradicional, etcétera. Pero sí hay, pues ahí no diría que lo están haciendo increíble, creo que sí hay áreas de oportunidad, justamente por todas estas decisiones de contrataciones posteriores a toda la polémica del 2013, ¿no? En donde al final del día sí se ha descuidado esta parte tradicional, aunque sea, o sea, en algunos lugares, ¿no? O sea, no podríamos decir que en todo el mundo Barilla refleja estos valores, porque no. Tristemente, en algunos lugares sí se ha perdido, o sea, ha habido como algunos empaques de la pasta, ¿no? Que han salido con ideología mucho más liberal y tal. Patrocinaron eventos de artistas que justamente promueven algo totalmente en contra de la fe católica. Claro, entonces al final del día, digamos que tienen una trayectoria muy interesante, muy bonita, pero actualmente, a pesar de que la familia sí sigue declarándose como una familia pues católica, sí han tenido ahí pues sus ups and downs y todo, porque al final, en cuanto ha habido también más personas que se han contratado por la familia Barilla al final del día y que han estado ahí, pues han tomado decisiones distintas y con ideologías diferentes, ¿no? Sí, y qué bueno que lo mencionamos porque justamente cuando empezamos este podcast era lo que queríamos hacer. Claro. Hablar de empresas que hayan sido formadas por católicos fervorosos, pero pues también plantearnos si hoy en día se sigue viviendo esta fe, claro. O sea, que tenían sus fundadores y qué significa hoy en día ser en esta empresa. En este caso, qué significa ser en Barilla. Claro, y yo de aquí destacaría que al final, bueno, como toda esta pasión que ellos tenían, ¿no? Por la pasta, por llevarla a todo el mundo, como que al final yo creo que cuando algo nos apasiona profundamente, queremos como compartirlo, ¿no? Tanto en la parte espiritual, en la fe, como en todo en general, o sea, es como que de pronto si algo, o sea, yo creo que a todos, ¿no? Si algo sucedió padre o así, quieres ir a contárselo a alguien que quieres, compartirlo. Sí. O sea, si tú, no sé, también en cosas mucho más profundas, ¿no? Pero has tenido una experiencia con Cristo, tal, o sea, como que quieres compartirlo a todos, o sea, quieres que todos lo conozcan, que, o sea, que vivan esa fe. También eso pasa creo que en los negocios, en este caso, ¿no? O sea, venir de esta panadería, de esta pasta, que después se transforma solamente en la pasta, y que al final sí era una pasión compartida por toda la familia, de seguir avanzando, pues al final querían llevarla a todas partes y compartir también un poco de esta, pues esta comida italiana con el mundo, ¿no? Sí.
Bueno, nos estamos acercando hacia el final. Yo también otra cosa de lo que me quedaría mucho con este episodio es esto, cómo fueron preservando sus valores católicos de generación en generación, cómo esta visión y este propósito ayudó a que una empresa esté en su cuarta generación, siga siendo una empresa exitosa Claro. y no haya quebrado, ¿no? Porque es algo que vemos muy constantemente, como estas empresas en su tercera generación, algo pasa y creo yo que la mayor parte de las veces es porque se va perdiendo este foco, se va perdiendo esta fe, se va perdiendo a Cristo del centro, sobre todo cuando son empresarios de la primera generación que eran muy católicos, y todo se va desmoronando, ¿no? O sea, en todo sentido, desde la parte como de la cultura de la empresa, los valores, el propósito, deja de ser el centro de la persona, empieza a ser el dinero, y ahí es donde todo empieza a fracasar. Claro, sí, no, y al final, pues bueno, es como destacar ahora sí que lo que hacemos va más allá de solo lo físico, ¿no? O sea, al final también estamos llamados a más, siempre hay cosas trascendentales que perduran a través del tiempo, la verdad es una de esas cosas, la fe, el amor. Entonces, como que también tener valores tan establecidos en estas cosas que no cambian y que no son circunstanciales, permiten también que lo de alrededor se acomode, ¿no? O sea un negocio, sea una estrategia de negocios, o sea, si las personas que le están implementando saben qué camino va a seguir la empresa, saben perfectamente cuál es la meta, que obviamente que tenga frutos, que haya ganancias económicas y tal, pero también, o sea, que vayan en esta dirección alineada, creo que ayuda a que las empresas no se desmoronen, se dividan y pasen mil cosas a lo largo del trayecto. En este caso con Barilla, pues como te digo, yo me quedaría con esa pasión, también con la calidad y ese amor también por una buena comida. Y creo que pues al final también nos invita un poco a redescubrir este valor de las cosas sencillas. Claro, sí. O sea, como un buen plato de pasta, o sea, una charla y tal, creo que siempre es como, pues sí, o sea, como momentos cotidianos que dices, wow, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué significa ser en Barilla? Significa ser parte de una empresa que celebra la alegría de comer y compartir. Significa ser parte de una historia de pasión, de tradición y de compromiso con la calidad. Significa ser parte de una familia que ha hecho de la pasta un arte y un símbolo de la cultura italiana. Y bueno, vamos a terminar con nuestra frase inspiradora que nos encanta y que justamente va ahorita en torno a esta felicidad, ¿no? De los pequeños momentos. Entonces, bueno, los dejamos con que la historia de Barilla nos inspire a todos a valorar nuestras tradiciones, a compartir con generosidad y a encontrar en la sencillez de la vida cotidiana un motivo de alegría y de gratitud. Nos vemos la próxima semana. Gracias.